¿Sabes cuántos paneles solares le puedes instalar a tu inversor solar? Quédate y a continuación te lo explico. Para esto analizaremos las etiquetas de inversores con regulador de carga incorporado y te mostraré los datos principales en los que te tienes que fijar para saber cuántos paneles solares soporta como máximo el regulador de carga de tu inversor. Antes de iniciar, te recuerdo darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido de este tipo. Iniciamos. Bueno amigos, con esta etiqueta analizaremos y les mostraré cuáles son los datos más importantes en los que ustedes se tienen que fijar para poder dimensionar el máximo de los paneles de su equipo. Normalmente la mayoría de los equipos traen una etiqueta súper parecida a esta. Y lo más importante acá es identificar esta parte, que es la parte inferior, que dice Solar Charger Mode, que es relacionado al regulador de carga del inversor, o el regulador que viene incorporado en el inversor. Lo primero que podemos ver acá dice Rated Power, que es 4000 watts por 2. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso nuestro inversor dice que trae dos reguladores de carga de 4000 watts cada uno. O sea, nosotros tenemos dos entradas independientes para paneles solares y cada una soporta 4000 watts, ¿ya? Que en total hacen un total de 8000. Después viene otro dato que dice voltaje de operación normal, que es 240 volts, que está aquí. Ese voltaje es el ideal del funcionamiento de nuestro regulador de carga. No siempre se establece ese voltaje porque a veces podemos estar menos o más, pero ese nos da el indicio o el indicador del rango ideal de funcionamiento. Después dice máximo voltaje solar y al lado dice VOC y dice 500 volts en corriente continua. El VOC es un dato que traen los paneles solares en su etiqueta y que nos da el rango de voltaje, de que en realidad la abreviación VOC es Voltage Open Circuit, que está en inglés, que en realidad significa voltaje de operación a circuito abierto. O sea, quiere decir que cuando uno mide un panel solar sin estar conectado, nos dará un voltaje diferente al cuando está conectado, y ese voltaje es el VOC, y que en este caso dice que soporta 500 volts en VOC para hacer la dimensión. Y el último, que es muy importante, que dice MPPT por rango de voltaje, es 90 y 450. Ese rango es muy importante para saber el funcionamiento o de cómo vamos a conectar nuestros paneles solares. ¿Qué significa esto? El 90 es el voltaje mínimo de operación de nuestro regulador de carga. O sea, si nosotros conectamos los paneles a un voltaje menor que este, nuestro regulador de carga no va a funcionar. Y si nos sobrepasamos de los 450, también podríamos tener problemas. Entonces, nuestros paneles solares o la conexión que utilicemos en nuestro equipo debe estar dentro del rango de 90 a 450. Aquí lo podemos ver, 90 a 450. Ese es el rango que nosotros debemos respetar sí o sí para poder conectar nuestros paneles solares. Ahora ya tenemos ese dato que es el más importante. ¿Por qué? Porque si no respetamos ese voltaje, nuestro regulador no va a funcionar. Con estos datos ya tenemos los datos más importantes para poder dimensionar nuestro equipo. A continuación voy a hacer un esquema y vamos a ver cómo lo podemos hacer en este caso. Bueno, para explicarles de la forma más simple posible los cálculos que realicé para nuestro regulador de carga, hice este pequeño collage y se los voy a mostrar a continuación. La primero por donde voy a comenzar es por la etiqueta del panel solar que vamos a utilizar, que está aquí abajo. Los datos más importantes son la potencia máxima de nuestro panel, que es de 550 watts, la corriente a potencia máxima IMP, que es de 13.11 amperios, y el voltaje a potencia máxima VMP, que es 41.95 voltios. Esos son los tres datos más importantes que vamos a utilizar en este cálculo. Ahora, también les voy a mencionar la corriente de cortocircuito, la ISC, que es de 13.99 del panel solar, y el voltaje a circuito abierto, que es el VOC, que se los había mencionado,
anteriormente y que también lo aparece en la etiqueta del inversor, que es de 41.80. Acuerden que ese voltaje es cuando uno mide el panel solar de forma directa a los terminales del panel y te da ese voltaje. Arriba tengo también la etiqueta del inversor que estamos calculando, que es de 4000 watts la potencia por 2 porque tiene 2 reguladores. La máximo en paneles solares, el voltaje, que es el VOC, que abajo está también, que con ese se calcula este. Pero el que nosotros necesitamos sí o sí tener presente siempre es este, de 90 a 450 watts, perdón, volts. 90 a 450 volts. ¿Ya? Dentro de este rango de voltaje es donde nosotros tenemos que encasillarnos para que nuestro regulador de carga trabaje de buena forma. Con esto pasamos a los cálculos. Y ahora vamos a cómo lo podemos hacer. Bastante simple. Tenemos el primer dato. Nuestro regulador de carga, vamos por uno primero, es de 4000 watts y nuestro panel de 550. Entonces, en este sector de acá vamos a ver los 4000 watts. Los 4000 watts de nuestro regulador de carga los vamos a dividir por los 550 watts de nuestro panel solar. Esto nos da un total de 7.2 paneles. Pero en este caso tenemos que redondear la cifra, pero no la vamos a redondear hacia arriba. ¿Por qué? Porque si pasamos de 7.2 a 8 paneles, nos pasamos ya de la potencia máxima de nuestro regulador. Entonces tenemos que de 7.2 bajar a 7. O sea, vamos a trabajar con 7 paneles de 550 watts. Aquí abajo ya tengo el cálculo. 7 paneles de 550 watts. Y esto nos da un total de 3850 watts como máximo. Recuerden que estos cálculos los estamos haciendo con las potencias a potencia máxima. ¿Por qué? Porque normalmente para hacer un cálculo preciso se tiene que considerar la radiación solar del lugar donde se está calculando la instalación y otros factores más, pero en este caso lo vamos a hacer lo más simple posible, solo con las potencias máximas. Entonces, 550 por 7 nos da 3850 watts como máximo. Como nosotros tenemos 2 reguladores de carga, esto se multiplica por 2, o sea, para un regulador tenemos 3850 y para el otro 3850. Y nos da un total de eficiencia o de generación de 7700 watts en total. Una vez que ya tenemos sacado la potencia o la cantidad de paneles que podemos utilizar, vamos a ver cómo conectamos estos paneles, que esto es otro dato muy importante. Cómo conectarlos para que generen la energía que corresponde y esté dentro del voltaje que corresponde. Bueno, si nosotros utilizamos, acá arriba está, el voltaje potencia máxima de 41.95, que está aquí abajo en la etiqueta del inversor, que es el voltaje a potencia máxima. Si ese voltaje que está aquí lo multiplicamos por 7, nos da un total de 293.65 volts. ¿Qué significa eso? Que nuestro voltaje, este voltaje que nos está dando, está dentro del rango de 90 a 450. Quiere decir que estamos bien. ¿Por qué? Porque estamos encasillándonos dentro del voltaje, entonces nuestro regulador de carga debiese trabajar de una forma correcta. Entonces, según esto, el cálculo que hicimos nosotros acá, estamos diciendo que el 41.95 lo multiplicamos por 7 y nos dio 293. ¿Qué significa esto? Que estamos sumando el voltaje de los 7 paneles. Y para sumar el voltaje de los 7 paneles, ¿qué debemos hacer? Es hacer una conexión en serie. Conexión en serie, repito. ¿Qué significa en electricidad la conexión en serie? Que sumamos voltaje del grupo de los paneles completos y mantenemos el amperaje. Esa es la conexión en serie. El amperaje va a ser el de potencia máxima, que es de 13.11. Y el voltaje va a ser de 293. ¿Y cómo se realiza una conexión en serie en los paneles? Tengo otros videos que lo explican, pero lo voy a hacer de bastante simple. Partimos desde el primer panel conectando positivo con negativo
positivo con negativo y así sucesivamente la serie completa. Y en este caso nos va a quedar siempre en los extremos, por ejemplo a este lado, un positivo y un negativo. Entonces esa es una conexión en serie. Sumamos el voltaje total y nos daría 293. Entonces, para ya rematar terminar el video, lo que podemos deducir es que vamos a tener 7 paneles conectados en serie a un voltaje de 293 volts y un amperaje de 13.11. Eso es por 1. Y como tenemos 2, tenemos que igualar a la misma en el otro regulador, que va a ser 7 paneles más conectados también en serie a un amperaje de 13.11. Entonces tendríamos un total de 14 paneles solares como máximo para este modelo de inversor. Amigos, espero que el video les haya sido de utilidad, que les haya gustado y obviamente si les gustó, compártanlo, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.